De página en esta materia y vamos a meternos en este proyecto de ley de fitosanitarios en la provincia de Entre Ríos que comienza a debatirse o vamos a ver cuándo toma estado parlamentario esto, porque por ahora son reuniones que ha habido con la mesa de distintos sectores agrícolas y productores y ingenieros y funcionarios, pero vamos a ver si esto llega al estado parlamentario y una vez que llegue al estado parlamentario veremos si se convierte en ley. Por eso vamos a consultarlo a Alfredo Bell, dirigente de Federación Agraria en la provincia de Entre Ríos, que estuvo participando recientemente en esta mesa de buenas prácticas agrícolas. Alfredo, buen día. Andrés Ottawa, Rubén Escubit, te saludan por este lado. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Andrés, buenos días Rubén, un gusto en saludarlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay un paso más, o por lo menos un poco más adelantado, está que la nada misma de este proyecto de ley de fitosanitarios. ¿Por dónde andamos en el largo camino a tener una ley? Bueno, yo creo que esta etapa donde estamos ahora, que diríamos, empezó a recorrer después de la reunión que se mantuvo desde la mesa de enlace con el nuevo responsable del área de producción, del Ministerio de la Producción, que es el ministro Balay, que ahora ocupa las dos carteras, o sea, ocupa tanto la cartera de Economía como la cartera de Producción en Entre Ríos, nos manifestó la voluntad política del Poder Ejecutivo de definitivamente presentar el proyecto de ley a las cámaras. Esto, bueno, fue hace más de 2 meses, y la realidad es que un poco nosotros fuimos los que pedimos que la última revisación de lo que se había estado trabajando durante un largo tiempo el año pasado se pudiera volver diríamos, a ver en la mesa de buenas prácticas. Y bueno, hubo una voluntad de sí hacerlo así, y bueno, todos los actores, que son más de 30 instituciones que estamos dentro de la mesa de buenas prácticas, organismos de origen técnico, tanto del sector privado como es a principio CREA, pero también del científico y técnico como son el INTA, el SENASA, está ahí las 2 facultades de agronomía que hay en Entre Ríos, más sectores que no son directamente, diríamos, de la producción primaria, como la Unión Industrial, el Consejo Empresario. Bueno, todos nos juntamos y estuvimos trabajando varias horas para terminar de definir un proyecto que es un proyecto integral, que tiene en cuenta todos los aspectos más, diríamos, o sea, donde se va a hacer todo un proceso de modernización de lo que va a ser las aplicaciones de agroquímicos en la provincia, y a su vez también muy centrado en el tema de la búsqueda de, bueno, evitar cualquiera de las situaciones que, bueno, sobre todo mediáticamente se han venido teniendo, en función de tener un buen ejercicio del poder de policía, ¿no? Que la provincia pueda tener los recursos y pueda tener las herramientas para ejercer el buen poder de policía, que es una responsabilidad del Estado, que nosotros nunca estuvimos en desacuerdo que sea así. Y después, bueno, habrá que ver también cómo trabajamos respecto de lo que la ley prevé, que es la clara definición de cada uno de los actores involucrados en los procesos de aplicaciones, ¿no? Tanto el productor, como las empresas que aplican, como los profesionales que trabajan en este tema, y de ahí en adelante, bueno, toda una cantidad de situaciones a cumplir, porque realmente es una ley que va a requerir de que todos los actores estén dentro de un esquema formal, que tengan una serie de tareas que cumplir en función de registros, de actualizaciones anuales. Se plantea también, así como tienen los camiones, se va a hacer un esquema en un tiempo de verificación anual de las máquinas que trabajen, más cajas negras que las máquinas van a tener obligación de tener para registrar en todo momento que estén haciendo las aplicaciones, en las condiciones y en los lugares donde se aplica. O sea que hay un proyecto moderno que va a tener, diríamos, la certeza de que se van a hacer las cosas bien, y el que no las haga bien va a quedar, diríamos, para que tenga las acciones que corresponda, y además que la sociedad tenga la tranquilidad de que se está siempre priorizando la cuestión de la salud, que se está priorizando el cuidado del medio ambiente, pero siempre con la producción. O sea, nosotros lo que bregamos es que haya
diríamos, una armonía entre lo que es la actividad productiva, el medio ambiente y la salud de la población en su conjunto, ¿no? Donde los productores y la familia rural son parte de este tema y son la solución de este tema y no parte del problema como muchos nos quieren hacer ver, ¿no? Ahora, Alfredo, hubo consenso en todas estas cuestiones técnicas, ¿no? Del tema de quién va a ser el órgano de policía, que efectivamente tiene que hacerlo el Estado, después cada uno de los participantes en estas actividades va a tener sus responsabilidades, esto que mencionaba de las cajas negras, las verificaciones y demás. Digamos que es, como decías vos, es un proyecto de una ley moderna, ¿no? Inclusive me da la sensación que algunas de estas cuestiones fueron tomadas de otros lugares, o por lo menos en otros lugares ya las están practicando, ¿no? Pero hay puntos que son, y sabemos que son los difíciles, que son el tema de las distancias. ¿Cómo queda esto? Bueno, ese es un tema que se ha discutido mucho, porque bueno, como que hay, diríamos, un planteo acerca de que si deben o no quedarse marcadas las distancias en la ley. Acá lo que se optó es justamente que sí, que las distancias estén establecidas en la ley, donde se crean 3 áreas, ¿no? Un área sensible, donde no se permiten las aplicaciones de síntesis química, un área de amortiguamiento que tiene, sí, la autorización con lo que son los productos menos tóxicos, las bandas verde y azul, y una zona donde las aplicaciones no tendrían restricciones, siempre cumplan con el resto de todas las cuestiones que son la receta, bueno, la máquina habilitada, todas esas cuestiones que son desde el vamos una obligación para todos. Después, hay una clara diferenciación de las escuelas rurales, donde se compatibiliza en la ley lo que establecieron los distintos fallos que fuimos teniendo en el 2019, donde queda ahí la posibilidad de que las escuelas tengan sus cortinas forestales, que fue una demanda que se planteó y se diríamos, fue sentencia judicial. Bueno, pero las cortinas van a ser posibles siempre que estén dentro del predio escolar. Claro. No es una carga que se le dé al lindero, al productor que esté por fuera del espacio de la escuela. O sea, si la escuela quiere sostener una cortina o quiere implementar una cortina, lo podrá hacer, pero dentro del predio escolar. Ahí la provincia está, diríamos, poniendo a tono un vivero provincial que está en Paranacito, que ahí con mucho esfuerzo y sobre todo gente local y la cooperativa de productores del Paranacito hizo su aporte para que ese vivero no se perdiera, y ahí hay un espacio realmente muy interesante. Hay 30 hectáreas que son de la provincia y que tienen la posibilidad, y que ha hecho durante mucha parte de los últimos, no sé, muchas décadas, tuvieron la capacidad de producir especies forestales destinadas en ese momento para lo que era la producción forestal de la zona de Paranacito, eran las salicáceas. Pero no es muy difícil plantearse la producción de plantas de lo que sea, se llaman plantas autóctonas, como hoy muchos lugares se están planificando, y muchos otros lugares también, escuelas agrotécnicas, algunos municipios están trabajando en la producción de plantas o sea, árboles autóctonos que se pueden tranquilamente llevar a estos lugares, o bien potenciar lo que quiera hacer la provincia en este vivero que es propiedad de la provincia en Paranacito. De ahí en adelante, lo que se va a cumplir como zona sensible, donde no va a haber aplicaciones, son los 150 metros famosos que teníamos en en las definiciones de la justicia, ¿no? Eso es lo único cambio que se da, diríamos, respecto del resto de las aplicaciones, donde está la cuestión también de donde hay personas que habiten de forma permanente, que eso tiene una diferenciación, para preservar justamente, como decía yo, la salud de las personas, evitando sobre todo los problemas que se pueden dar a partir de alguna situación de algún problema, que puede ser algún problema producto de una situación, diríamos, que no esté dentro o sea, que sea un accidente, cualquier cosa de este tipo, porque en realidad todos los trabajos que nosotros tenemos en el marco de los ensayos que se han hecho en la Mesa Nacional de Buenas Prácticas, que Entre Ríos ha hecho muchos trabajos también acá, nos dan muchísimos márgenes en las distancias de las derivas,
para las distancias que se están adoptando en este proyecto de ley. Entonces nosotros creemos que están holgadamente salvados los temas de distancia y digamos, hubo un consenso de que quedaran en la ley, pero a partir de tener esta estabilidad que necesita el productor y todos los actores de la agricultura para poder trabajar con tranquilidad. Nosotros necesitamos un marco jurídico moderno, no es que nos esté faltando, porque hay una vieja ley que es de la década de 1980, pero hoy convivimos con la ley, 4 decretos y 12 resoluciones. Entonces, tener una nueva ley que dé un marco donde aspectos que hemos tenido con la tecnología, como por ejemplo este tema de las cajas negras, toda la cuestión del uso de medios, diríamos, donde podamos controlar hasta virtualmente el tema de las explicaciones, que hoy es totalmente posible, hace 40 años no era ni imaginable eso, como también lo que queda registrado, esas cuestiones van a ayudar a, por un lado, facilitar el poder de policía, y por otro lado también al productor le va a dar la tranquilidad que cuando hace las cosas bien no va a tener ningún inconveniente, como hemos sabido que ha habido cosas que los productores estaban haciendo las cosas bien porque el avión está habilitado, la receta está al día, las condiciones climáticas son las adecuadas, tanto las condiciones del viento, todo, y sin embargo muchas veces se comen denuncias o judicializaciones porque a alguien se le planteó que estaba haciendo las cosas mal cuando no es así. Bueno, hoy la ley va orientada a, diríamos, respaldar al que hace las cosas bien. El productor, el aplicador, el profesional, que es la gran mayoría que hace las cosas bien, va a tener en esta ley el sustento para no tener ningún inconveniente de lo que hemos tenido en muchas cosas, muchas veces planteados desde, diríamos, sectores que lo que buscan es siempre, bueno, denigrar al productor, generar problemas en el sector productivo, donde nosotros incluso con profesionales de la abogacía, por ejemplo, que están siempre muy predispuestos a llevar estos temas a los estrados judiciales, bueno, esta ley nos va a dar al sector productivo la tranquilidad que vamos a tener ese respaldo para producir. Alfredo, y bueno, ¿cómo han interactuado ustedes con diputados y senadores? ¿Se han mostrado dispuestos? Todavía nada, porque esto lo va a presentar el Poder Ejecutivo. Esta semana entiendo que el ministro no estaba en Paraná. Seguramente la semana que viene el ministro presentará desde el Poder Ejecutivo con el gobernador del proyecto. La vez anterior se había planteado una situación de bicameral, no creo que haya, no entiendo cómo lo van a encarar, pero esa bicameral no era una bicameral así formal, pero se estuvo trabajando. Pero bueno, ahora es un tema donde los legisladores tendrán que, bueno, tomar nota de cada uno de estos temas y lo que se ha trabajado, los respaldos que se tienen por el lado de la deriva, de las distancias, bueno, todo esto que te decía, experiencia de otras provincias, PPA a nivel nacional, ministerios. Acá hay una posición clara de hace mucho tiempo del Ministerio de Agricultura que no ha variado, respecto de las distancias, donde el Ministerio a nivel nacional, incluso en algún momento esto fue convalidado por otras áreas, como ciencia y técnica, a nivel nacional, que no ha hecho observaciones respecto de estas distancias, por ejemplo, como que representen un problema para la salud de las personas. Entonces, bueno, todo eso, más la necesidad que se crean con fuerza de ley el fondo, de un aporte del impuesto inmobiliario rural, para que los recursos estén disponibles, para que, bueno, efectivamente lo que digamos, en tanto en la capacitación de todos los actores, sobre todo los operarios, la gente que trabaja, más los profesionales que anualmente tienen que revalidar esa calificación para poder trabajar, para las empresas, bueno, todo esto que se viene haciendo en cierta forma los ponchazos, se puede hacer con recursos, como por supuesto también el ejercicio del poder de policía para poder controlar las cosas que se hagan mal, como también la provincia en este tema, una vez que tenga la ley, va a tratar de articular con los municipios proyectos convenios para que, bueno, haya una cierta, diríamos, bueno, que todos tengamos más o menos las mismas condiciones y no por ahí lo que está pasando con
claramente el municipio de Gualeguaychú, que tiene un criterio totalmente distinto al que tiene hoy la provincia. Seguro. Ahora, Alfredo, conociendo la trayectoria tuya dentro de la dirigencia gremial y demás, ¿cómo lo ves al proyecto, teniendo en cuenta el escenario político que hay hoy en la provincia? Yo creo que el proyecto es el mejor logrado en términos de haber, diríamos, tomado las demandas de la sociedad, compatibilizando con planteos que se han hecho de sectores que no tienen que ver con el sector agropecuario, se los ha tenido en cuenta, se ha estado trabajando y en eso hay una, diríamos, una madurez muy importante del sector productivo en su conjunto, asumiendo que hay que, bueno, todos estos procesos son, sin duda, a veces hay, diríamos, que tener más controles, más, diríamos, tareas para hacer cuando uno muchas veces está muy... Vieron que los tiempos productivos y los tiempos biológicos son complejos, ¿no? Porque vos tenés hoy para mañana un ataque de algún tipo de ya sea de insectos o algún problema que de hongos y demás, y tenés que actuar con mucha rapidez para poder controlar. Entonces, bueno, ahí se va a tener que trabajar con estos temas de una forma ordenada, pero a su vez cumpliendo estas normas, y el sector lo ha tomado como una necesidad también para que podamos tener una ley. Seguro. Porque lo que necesitamos justamente la actualización de la ley y la búsqueda de un marco jurídico que nos dé una perspectiva de 10, 12, 15, 20, 30 años, como fue la ley de 1980, que fue una de las primeras leyes provinciales que hubo en el país. Claro. Y que después fue modelo de otros lugares del país para tomar en cuenta lo que se hizo en Entre Ríos. Que fue en 1980 y después fue ratificada por la democracia a través de una ley cuando se volvió a la democracia, se renovó esa ley y se le dio la fuerza de ley. Bueno, eso es lo que necesitamos. Bien. Habrá que ver con qué madurez, madurez que tiene el sector productivo en asumir esto, tienen los legisladores en entender hay que dejarse de chicanas, hay que dejarse de planteos que sean muchas veces para un pequeño sector de la tribuna que son muy activos en los medios y en las redes, y legislar en función de las necesidades y deberíamos darle la seguridad a toda la población de Entre Ríos que se hacen las cosas bien, pero con un marco jurídico moderno, que es un poco lo que nosotros vamos a seguir planteando, y vamos a trabajar con los legisladores para lograr este proyecto pueda llevarse a la aprobación, y después, bueno, habrá que implementarlo. Seguro. Alfredo, para una respuesta corta, ¿se ha hecho algún tipo de solicitud a la provincia o al Estado por el tema sequía? ¿Un planteo o algo? ¿Lo han charlado? Hemos estado con algunas, diríamos, evaluaciones. Hay mucha, por suerte, en nuestra provincia, diversidad de situaciones. Claro. No toda la provincia está igual, hay lugares donde incluso ha llovido en los últimos días en forma importante y otros no, lamentablemente. Así que todavía no hemos hecho un trabajo así tan detallado como se hizo en diciembre-enero de este año, cuando se declaró la emergencia en enero, ¿no? Así que estamos viendo lo que necesitamos, que llueva y que se normalice. En breve, diríamos, se va a empezar con la cosecha del trigo y ahí veremos el impacto que ha tenido sobre la cosecha fina, y seguramente nosotros, creo que la mesa de enlace se va a reunir la semana que viene, más tarde la otra, ahí estaremos evaluando ya con algunos indicadores más precisos y veremos cómo seguimos. Alfredo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Andrés, a Rubén y a toda la gente de Gualeguaychú, un saludo y muchas gracias por la comunicación. Por favor. Gracias. Dialogábamos con Alfredo, el dirigente de Federación Agraria en la provincia de Entre Ríos, bueno, sobre